Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta es la última sesión de nuestro curso de actualización en anestesiología del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Tlaxcala. La última plática de las 10 que conforman nuestro curso va a ser impartida por un servidor, Alfredo Covarrubias Gómez. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. El día de hoy les voy a platicar acerca de algo que se llama el cerebro opioide. Ya todos ustedes me conocen, ya saben que soy médico, ya saben que soy este, eh, anestesiólogo, ya saben que soy nutriólogo, entre otras cosas. Y bueno. ¿Qué es lo que yo quiero que logres con esta plática? Pues quiero que tengas información actualizada acerca de lo que es el impacto de la terapia opioide en el cerebro. Y esto no es fatuo. Ustedes bien saben que el mundo industrializado está viviendo algo que le han denominado crisis de opioide, opioid crisis. Y eso deriva, pues, de estrategias de tratamiento que posiblemente no llevaron un seguimiento adecuado, como ahora se propone. Y pues parten también del abuso del opioide por parte de los grupos médicos. Y eso ha llevado a que pensamos un poquito o pensemos un poquito acerca de varias cosas. Y una de ellas es acerca del dolor crónico y cómo se trata. Algo que me gusta siempre traer a colación ahora en mis diapositivas es este artículo de Nature del 2022, donde se ve la amputación de una extremidad a un hombre en Borneo hace 31.000 años. Y yo cuando veo que le quitaron parte de lo que es el pie, tobillo, me pongo a pensar, bueno, ya hace 31.000 años, ¿por qué lo habrán operado tú, no? ¿Qué habrá tenido en el pie para que se lo hayan quitado? La otra es, pues, ¿con qué lo anestesiaron? No, no tenía ultrasonido. La otra es, híjole, pues, ¿habrá tenido dolor postoperatorio? Y la otra es, ¿habrá hecho dolor de miembro fantasma, sensación de miembro fantasma? ¿Y cómo lo trataron hace 31.000 años de sus dolores? Algo que sabemos es que este hombre vivió 10 años después de la amputación, por lo menos por los datos del carbono 14. Y pues si esto ocurrió hace 31.000 años, no es fatuo pensar que el dolor forma parte de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Lo ves, el dolor, lo ves en la escultura, ¿no? La Madonna Dolorosa, ¿no? Lo ves en la pintura, el Cristo crucificado de Dalí, lo ves en la literatura, ¿no? Lo ves en la poesía, lo ves en el teatro, lo ves en la televisión. Entonces el dolor pues forma parte de los seres humanos y siempre hemos tratado de identificar medios con los cuales podemos aliviar o curar el dolor. Cuando vemos las definiciones puntuales del dolor, es importante pensar que en cada idioma posiblemente tenga consideraciones interesantes. Por ejemplo, si yo busco la definición de dolor en el en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voy a encontrarlo como la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por una causa interior o exterior. Y también el sentimiento de pena y congoja. La otra es que si yo veo qué pasa con esta definición en inglés, en un diccionario que yo seleccioné, el diccionario de la Universidad de Oxford, del Oxford Advanced American Dictionary, nos damos cuenta que la palabra dolor, y lo traduzco, se refiere a aquellos sentimientos que tienes cuando en tu cuerpo existe una
un daño o está enfermo y o una dificultad mental o emocional. ¿Se dan cuenta cómo en inglés y en español existen diferencias conceptuales con respecto a dolor? Bueno, esas diferencias conceptuales existen en todos los idiomas, ¿eh? Japonés, tailandés, chino, árabe, en fin. Y esto condicionó que la International Association for the Study of Pain, la IASP, Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, en 1972 tratara de hacer una definición operativa con respecto a lo que es el dolor, con la finalidad de homologar de cierta forma el concepto de dolor y eso sirvió muy bien de los 70. Sin embargo, cuando empezó a descubrirse o a describirse el contexto de dolor nociplástico, esta definición ya no quedaba tan clara. Por eso, en el 2020, hacen una revisión de la definición y la consideran como una experiencia no placentera, una experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia con o algo que se parece a un daño tisular, real o potencial. Si estamos hablando de una experiencia, estás hablando de algo que ya sabes, ya probaste, ya viste, ya conoces. Estás hablando de las memorias. Las memorias se encuentran localizadas en diferentes áreas del encéfalo, porque además generan emociones. Y entonces estamos hablando de interacciones mesencéfalo-corticales que involucran el pensamiento de abstracción a nivel de lo que sería la corteza frontal y la corteza prefrontal. Pero esas experiencias no producen placer, o sea, producen otro tipo de emociones. Estamos hablando entonces de nivel mesencéfalo, hipotálamo, cortical, todo este cerebro medio y sus conexiones hacia la corteza. Pero esa experiencia involucra a las fibras aferentes primarias tipo C, involucra a las fibras aferentes primarias A delta, y las conexiones que tienen a nivel de los ganglios de las raíces dorsales y hacia la médula espinal, en la que se involucran neuronas de conexión, neuronas que serían interneuronas, inhibidoras, excitadoras, neuronas de amplio rango dinámico, neuronas nociceptivas, neuronas de proyección. Estamos hablando entonces del involucro del sistema nervioso central, periférico y autonómico. Y esta experiencia no placentera, sensorial y emocional se asocia con algo que se parece a un daño a los tejidos, real o potencial. Estamos hablando entonces de una integración de las cortezas somatosensorial uno, 2, la corteza frontal, la prefrontal, el sistema reticular activador ascendente, lo que es el cerebro medio a nivel del sistema límbico. Pero fíjate, algo que se parece a, o sea, que no existe daño como tal. Y entonces tenemos que pensar que, ok, hueso salido, sangre saliendo, pues hay un dolor, ¿no? El dolor agudo que vemos nosotros, ¿no? En quirófano, un bisturí te abre, te corta la piel de arriba a abajo y saca la tripa. Bueno, pues se entiende el dolor, pero hay dolores que no podemos nosotros ver un daño estructural claro. ¿Como cuáles, doctor? Fibromialgia. ¿Dónde está ahí el daño estructural en fibromialgia? No hay fibromialgitos en sangre que yo pueda ver, ¿no? Determinar. No hay estudio de imagen que me pueda decir es por eso la fibromialgia. La otra cosa es el síndrome de intestino irritable. El diagnóstico es igual de exclusión a través de los criterios de Roma 2. La cistitis intersticial, la epigastralgia crónica idiopática, la proctalgia fugax, por mencionar algunos tipos de dolores funcionales. Por eso, pero sin embargo existe el dolor, ¿no? Por eso, ese constructo de dolores funcionales que se extrajeron del mundo de la gastroenterología, sabemos que eh, constituyen actualmente el constructo de dolor nociplástico.
Sabemos que la evaluación del dolor toma muchísimos elementos a consideración. Esta tabla te la pongo porque, pues, seguramente han escuchado una mnemotecnia que es Alicia o Alicia modificada en español, en la cual se utiliza para evaluar la semiología, pero hay otras en inglés como el OPQRST o el QISS-Taped o el Socrates. De todas estas mnemotecnias semiológicas es que construimos esta imagen. Para llegar a la conclusión de que el dolor especialmente tiene cuatro ejes taxonómicos importantes que pueden orientar hacia la terapéutica. Uno de ellos es la cronicidad o temporalidad o también llamado antigüedad, agudo o crónico. El dolor que tiene más de 3 meses o menos de 3 meses. Sabemos que en el contexto del dolor agudo, los opioides tienen un papel muy importante, pero en el contexto de dolor crónico, a lo mejor, y van a ver después de esta plática, los opioides quizá no sean una muy buena opción después de todo. La causalidad, el dolor es por cáncer o el dolor es no por no cáncer. Sabemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y diversas asociaciones internacionales como la propia IASP o la Federación Europea de Asociaciones para el Estudio del Dolor, sabemos que en ese tipo de dolor, el dolor por cáncer, los opioides son la primera línea farmacológica de tratamiento. Ahora, si vemos nosotros la génesis u origen del dolor, identificamos el dolor nociceptivo, que puede ser somático visceral, el dolor no nociceptivo, que es el neuropático periférico central, o el nociplástico funcional. También identificamos el dolor mixto, que también se llama por sobreposición, o los trastornos por dolor, que solo le compete al psiquiatra diagnosticarlos. Si vemos nosotros esta génesis de origen, sabemos que a lo mejor los dolores nociceptivos que tienen un componente inflamatorio pueden responder a un antiinflamatorio. El dolor neuropático que ocurre por lesión o destrucción del sistema somatosensorial, pues posiblemente requiera un anticonvulsivante como los gabapentinoides o un antidepresivo, principalmente antidepresivos tricíclicos o duales. Y el dolor nociplástico sabemos que va a necesitar antidepresivos tricíclicos o duales en forma predominante, pero también otras terapias como la terapia de reacondicionamiento del dolor. Ahora, la dinámica del dolor, si es continuo o discontinuo, nos va a orientar también hacia cuestiones terapéuticas. Por ejemplo, en el dolor discontinuo, que también se llama dolor episódico, una manifestación como el dolor eruptivo tiene una característica que es el dolor intercurrente, también llamado breakthrough pain. Este dolor intercurrente sabemos que puede ser tratado con rescates de fentanilo transmucoso. Y es algo muy interesante porque es la única aplicación clínica de ese medicamento. Después de analizar entonces el constructo taxonómico del dolor, sabemos actualmente que el dolor no solo parte de lo físico, como ya lo platicamos con la definición, sino que abarca otras esferas. Cecily Saunders, que es la mamá de los cuidados paliativos, propuso este constructo denominado dolor total, donde el dolor, además del dolor físico, tiene componentes psicoafectivos, depresión, ansiedad, pero además de los componentes psicoafectivos, tiene un impacto social claro. ¿Quién me va a comprar el medicamento? ¿Cómo voy a pagar el medicamento? ¿Cuánto me cuesta el medicamento? ¿Cuánto me cuestan las terapias? Y el constructo espiritual, ¿por qué yo? ¿Por qué me castiga Dios mío? ¿No? Y cuando empecé a revisar esta propuesta de Cecily Saunders, vino a mi mente el constructo de la neuromatrix realizado por Ronald Melzack en los 2000, donde él identifica que el reconocimiento de la persona, incluyendo a la persona con dolor crónico, converge en la identificación de tres ejes importantes, que es el cognitivo, el sensorial y el afectivo. Y que va a haber impulsos de entrada, pero impulsos de salida, que tienen que ver los impulsos de entrada con áreas cognitivas, señalización sensorial, pero
importantemente áreas cerebrales relacionadas con la emoción. Y entre los impulsos de salida encontraremos cosas como la percepción del dolor, cómo respondemos nosotros al estímulo nociceptivo, a ese estrés y cómo va a ocurrir la respuesta metabólica al trauma en este tipo de condiciones dolorosas, no solo agudas, sino crónicas. Como pueden ustedes darse cuenta, entonces, al comparar las dos láminas, nos damos cuenta que el dolor, más allá de lo físico, tiene otros componentes y esos otros componentes van a impactar muchísimo en la forma en cómo se evalúa el dolor. De tal forma que si nada más nos quedamos con del 0 al 10 cuánto le duele, nos estamos comiendo el 90% de la exploración física de nuestro paciente. Ahora, ¿por qué es importante entonces hablar del dolor? Miren, mis amigos, estos son estudios hechos en México que hemos publicado en diferentes revistas, pero sabemos que el dolor crónico afecta al 19% de la población adulta de áreas urbanas. Sabemos que el dolor afecta a 8 de cada 10 personas en el hospital y a 8 de cada 10 personas que son sometidas a cirugía. Entonces, ¿el dolor es frecuente? Claro que sí. En México el dolor es frecuente, claro que sí. Sabemos que al menos 4 de cada 10 adultos mayores tiene dolor crónico. Pero el problema es, y ese es un estudio muy bonito de Breivik que colaboradores realizaron en 2006, que nos hizo llorar a todos ahí en la jazz y a hacer una fogata y contar historias, porque si tú puedes dar cuenta de este lado de la tabla, 28% de los pacientes a un año de tratamiento consideran que los profesionales de la salud ignoran cómo tratar su dolor. 64% considera que los tratamientos son inadecuados y 40% no tiene un alivio adecuado del dolor. Si no estamos aliviando el dolor de los pacientes a un año de tratamiento con nuestro chocho, yo creo que es tiempo de que hagamos un acto de reflexión y cambiemos el paradigma de tratamiento. Porque los médicos aprendemos a tratar el dolor de cómo vimos a otros médicos tratar el dolor. Los residentes de anestesiología aprenden a tratar el dolor de cómo ven que sus adscritos tratan el dolor. Y si tenemos problemas para tratar el dolor y los pacientes no están satisfechos, yo creo que el paradigma de tratamiento tiene que ser reevaluado y modificado. El problema es cuántos de ustedes hacen encuestas de satisfacción con respecto al alivio del dolor a sus pacientes y llevan una estadística clara capaz de ser publicada, ¿no? La otra cosa es, nos enseñan en la Facultad de Medicina y es algo que nuestros colegas de otras áreas de la medicina o de la salud identifican, es que en el SUROS dice que el dolor es el síntoma cardinal de todas las enfermedades. Padrísimo. Pero que no acaso existen síndromes dolorosos y que no un síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Y entonces, ¿qué fue ya el dolor? ¿Fue un síntoma o fue un síndrome? Y actualmente, si ustedes ven la nueva clasificación ICD de la Organización Mundial de la Salud, van a darse cuenta que el dolor crónico es considerado una enfermedad crónico-degenerativa, porque el dolor crónico tiene impacto muy importante a nivel de lo que es la neuroinflamación, afectando en forma considerable diversos órganos y sistemas. Ahora, sabemos también que existen diferentes métodos con los cuales nosotros podemos disminuir el dolor de nuestros pacientes. Es claro que si yo identifico un componente inflamatorio, pues de antiinflamatorios. Un visceral, es claro que pues, voy a dar antiespasmódicos y así para diferentes condiciones dolorosas que podemos encontrarnos en el transcurso de la evaluación del paciente y que, bueno, nos van a ayudar a poder tratarlo en forma adecuada. Y en ese momento nos damos cuenta que por ahí de los 2000, ¿sí? Empezó un movimiento pro opioide
Todos los algólogos, mis maestros incluidos, eran muy a favor de opioide, inclusive se acuñó en algún momento el término opioidefobia, que sabemos actualmente que no debe ser empleado, porque finalmente los opioides son un grupo de medicamentos que conocemos que disminuyen el dolor, desde luego que sí, son analgésicos, quitan el dolor. Thomas Sydenham en 1680 dijo, de todos los remedios que Dios Todopoderoso ha dado al hombre para el alivio de su sufrimiento, ninguno es tan universal ni tan eficaz como el opio. Y en el 96, la Organización Mundial de la Salud dijo, sí es cierto, en los pacientes con dolor severo por cáncer, la morfina es el fármaco de elección. Si bien sabemos entonces desde hace 5 milenios que los opioides son fármacos que se utilizan para el alivio del dolor, es también importante reconocer que la analgesia opioide crónica forma parte de las guías de manejo para dolor agudo, para dolor por cáncer. Sin embargo, en el contexto del dolor crónico, la analgesia opioide se está reconsiderando por muchos elementos que voy a platicar con ustedes a continuación. Un hecho innegable es que del 72 al 85, que fue cuando se empezó a ver todas las guías para manejo del dolor por cáncer por el Año Internacional del Cáncer, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se empezó a plantear el uso de un instrumento que se denomina escalera analgésica, donde se incluye la morfina para manejo de dolores moderados a severos. Y si te fijas, a partir del 96, cuando sale publicada la escalera, se incrementa considerablemente el consumo de opioides. Esta gráfica, mis amigos, es importante tomarla en consideración, porque si vemos la gráfica de este lado, hablando del 98, del consumo de opioide per cápita en el mundo. ¿Y por qué el 98? Porque después cuando sale la crisis de opioide, todo el mundo quitó su estadística de las redes. Y quitaron la estadística de las redes por una persecución horrible del gobierno de Estados Unidos. Pero si te das cuenta, en Europa, Suiza, Dinamarca, Austria, se consumía 77 miligramos equivalentes a morfina per cápita en el 98. Para el 2000, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, se consumían aproximadamente 70 miligramos equivalentes a morfina en Estados Unidos y cerca de 80 miligramos equivalentes a morfina en Canadá. En México, en el 2000 se consumían nada más y nada menos 5 miligramos equivalentes a morfina, cuando el consumo de todo América Latina fue de 12 miligramos equivalentes a morfina. Esa disparidad tan importante tiene que hacernos reflexionar acerca de que el problema de los países industrializados con respecto al uso de opioides es por el sobreuso, la falta de indicación clínica y el no seguimiento. Si esos elementos son identificados ya en los países industrializados, América Latina se encuentra en un momento crítico porque tenemos opioides que se venden over the counter, que vienen en forma de gotas. Tú vas a la gasolinera, cargas 3 litros de gasolina y te dan 5 gotas de ese opioide. Es importante entonces pensar que hay lugares como Egipto donde hay personas adictas a ese opioide y se ha documentado claramente la adicción a ese grupo de medicamentos. Si ese es el caso, ¿qué estará pasando en México? ¿Cómo son las conductas de consumo de ese opioide que viene en forma de gotas? ¿Cómo lo toma la abuelita? Porque si la abuelita se toma el tramadol, 5 gotas en la mañana, 2 gotas en la tarde y 20 gotas por la noche para dormir, eso se llama uso aberrante de opioides. Y esa viejita requiere entonces que se trate con fármacos de acción retardada que no permitan modificaciones en la concentración plasmática capaz de inducir picos y valles muy profundos para evitar los procesos que les voy a contar. Ahora bien, ¿por qué la crisis de opioides? El 16 de octubre
del 2017, el gobierno de Estados Unidos declaró la epidemia opioide como una emergencia de salud pública. Ve la gráfica, tan solo del 99 al 16, ve de 10,000 muertes por uso de opioides, por sobredosis de opioides, pasaron a cerca de 42,000 muertes. Para el 16, de las 64,000 personas que murieron por sobredosis de drogas, 66% de esas muertes fueron por opioides. Y entonces se volvió una catástrofe. Se volvió una catástrofe porque entonces se tenían que identificar medidas y modelos tendientes a proteger a la población, porque cada una de esas muertes cuesta dinero. Cada una de esas muertes pudo haber causado accidentes. Cada una de esas muertes pudo tener un impacto muy severo a nivel de la población. Y algo que se empezó a identificar es esto: el síndrome de sensibilización central y la hiperactividad del tono opioide. Ahora, es bien importante pensar entonces que este síndrome de sensibilización central es una enfermedad. Sabemos, de acuerdo a lo que ha sido publicado por varios autores, entre ellos Flyneham, acerca del dolor mixto, que el dolor crónico puede ser un desorden del sistema nervioso. El dolor nociceptivo, pues es mediado por nociceptores, el dolor inflamatorio, pues derivado de mediadores inflamatorios, y el dolor neuropático secundario a daño o lesión del sistema somatosensorial. Para eso nos queda muy claro, ¿sí? Que en el contexto agudo, pues podemos tener mecanismos para disminuir ese dolor en lo que se repara el daño. Pero en el contexto de dolor crónico eso no es así. Y es bien interesante, porque si bien el dolor, podemos decir, es que ocurre en la periferia, en la fibra aferente primaria, la realidad es que no es así. En el caso del dolor refractario, dolor crónico, dolor mal definido o dolor resistente a tratamiento, la periferia no tiene un papel importante. Y ante eso, es válido preguntarse, en el dolor crónico, hay personas que se les quita el dolor y hay otros que no se les quita. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué a unos sí y a otros no, teniendo la misma enfermedad, el mismo padecimiento, la misma edad? Bueno, al parecer, cuando existe dolor crónico, se presenta una sensibilización. ¿Qué es sensibilización? Una neurona responde habitualmente a un estímulo umbral y entonces cuando se generan mecanismos capaces de que responda a estímulos subumbrales o inclusive sin dolor, eso se llama sensibilización, que puede ocurrir a nivel de la periferia, sensibilización periférica, o a nivel central, sensibilización central. Ahora, esa sensibilización se puede contrarrestar, claro que sí, se contrarresta. ¿Con qué se contrarresta? Con un control inhibitorio endógeno, mediado por el sistema opioide. Ahora, ¿qué pasa cuando se pierde este balance entre la sensibilización y la inhibición? Pues lo que se logra es que el paciente tenga mayor sensibilización. Ahora bien, la sensibilización central es la manifestación, se manifiesta clínicamente por esta trifecta: alodinia, hiperalgesia y una hiperrespuesta sensorial global. De tal forma que existen en la sensibilización central cambios estructurales que promueven la hiperexcitabilidad de la neurona por cambios que ocurren a nivel de su núcleo, en donde ahora puede producir una mayor cantidad de proteínas transmembranales capaces de promover la despolarización ante estímulos subumbrales o ausencia de estímulos, tanto a nivel periférico como a nivel central. Y la manifestación de todo esto va a ser dolor crónico,
generalizado, migratorio, en la fatiga crónica y la hiperactividad sensorial. El síndrome de sensibilización central es la cuna del dolor nociplástico. Es importante pensar que la amplificación del estímulo va a producir un potencial de acción, pero esta amplitud, amplificación del estímulo va a hacer que ahora la neurona se despolarice ante estímulos subumbrales o ausencia de estímulos. Y eso, mis amigos, va a llevar a que existan síntomas sobrepuestos, como cuáles: dolor, fatiga, alteraciones del sueño, parestesia, dificultades cognitivas y afecciones superpuestas, que son los síndromes funcionales, como el intestino irritable, el síndrome de piernas inquietas, la cistitis intersticial, el trastorno de la articulación temporomandibular, la proctalgia fugax, la espigaltregia crónica idiopática, en fin. Ahora, sabemos nosotros que hay una deficiencia entonces en la inhibición endógena que promueve la sensibilización. Ahora, esa inhibición endógena la conocíamos ya, es la que se denominó modulación descendente, desde los 50 la sabemos, y actualmente conocemos que existen vías de procesamiento de dolor en el cerebro que están muy extendidas y que condicionan una red multisensorial. Ya platicábamos desde la definición, es una red que involucra las cortezas prefrontales, frontales, somatosensoriales, que conjunta al sistema límbico, al locus ceruleus, a todo lo que es el hipotálamo, la amígdala, ¿sí? La corteza anterior del cíngulo, la médula rostroventromedial, la sustancia gris pero acueductal, en fin, ¿no? Del núcleo accumbens. Y esa red entonces te va a alertar de un peligro y va a proporcionar recompensas. Fíjate, es la misma red que te recompensa la que te avisa del daño. Está loco, ¿no? Y entonces tiene que haber quizá alguna relación entre los sistemas de recompensa y los sistemas que te alertan del daño. Ahora, estas conexiones, como ya te dije, se encuentran predominantemente en el sistema límbico y pueden ayudar a que tengamos la identificación del placer o la dimensionalidad del dolor desde el punto de vista afectivo, porque la identificación del dolor, si lo tengo en la rabadilla o en la coronilla, si pica, pulsa o arde, eso es culpa de las cortezas somatosensoriales. Ahora, es importante saber, ¿sí?, que desde el punto de vista de la neuroimagen, se han identificado claramente que el cerebro sufre cambios importantes ante estados de dolor crónico y que estos difieren notablemente del cerebro que tiene dolor agudo. Y entonces, mis amigos, la expresión crónica dolorosa va a condicionar una enfermedad encefálica. ¡Wow! De tal forma que tiene que haber entonces un equilibrio entre la respuesta al estrés. Y eso es bien importante porque la respuesta al estrés es lo que conocíamos activamente como la respuesta metabólica al trauma, que en el momento en que se mantiene en forma crónica va a condicionar cambios muy importantes. La respuesta al estrés sabemos que mantiene la homeostasis y promueven que los individuos sobrevivan. Y entonces tiene que haber un equilibrio entre los sistemas de castigo, dolor, y los sistemas de recompensa, placer. Y este equilibrio está mediado por esta red de las multisensorial que abarca diferentes áreas del encéfalo y equilibran la excitación producida por las hormonas del estrés
y las conductas de evitación, usando mecanismos antiexcitatorios. Esos mecanismos antiexcitatorios entonces tienen que ver con una modulación de lo que es la respuesta metabólica al trauma y lo que te da placer, como los sistemas opioides, o disminuyen el dolor, como los sistemas opioides. Ahora, en el estrés, sabemos que hay una hormona muy importante que es el factor del liberador de corticotropina. Este es un neuromodulador cerebral que actúa a nivel del locus coeruleus y coordina las respuestas autonómicas, conductuales y cognitivas al estrés. Utiliza las vías noradrenérgicas y hace que se produzca la respuesta dolorosa al estrés. Ahora, eso es cuando ocurre un daño. Pero después del daño, se activan los sistemas, cuando deja de haber este estresor, se activan los opioides, el sistema opioide endógeno, también en el locus coeruleus, y tiene un efecto antagónico de este factor liberador de corticotropina, y promueve, al momento de que ya no tienes esa señal estresora, promueve entonces que al disminuir la intensidad del dolor endógenamente, pues se vaya recuperando el organismo. Cuando existe un estrés crónico, entonces este sistema opioide endógeno se vuelve más activo, más hiperactivo. Esa hiperactividad del sistema opioide endógeno se denomina incremento del tono opioide. Y entonces, este incremento del tono opioide, este sistema opioide endógeno se vuelve dominante y sobrepone a la respuesta normal de los estresores mediados por el factor el liberador de la corticotropina. Este incremento en el tono opioide condiciona entonces algo similar a la tolerancia y dependencia, pero a los opioides endógenos. O sea, empezamos a hacer tolerancia a nuestros propios opioides endógenos. Y se va a aparecer entonces fenómenos conductuales como la anedonia, ¿sí? La distimia. Y entonces esta hiperactividad del tono opioide va a ser regulado negativamente por los receptores MU, esos receptores MOR, en las neuronas inhibidoras del ácido gamma aminobutírico, que normalmente están desactivadas, mantienen desactivadas, perdón, a las neuronas nociceptivas. Y el hecho de que ahora esté hiperactivo ese sistema opioide y que estén más sensibles los receptores MU, pues va a hacer que estas neuronas antinociceptivas ahora se encuentren sobreactivadas, con la capacidad de promover la experiencia dolorosa, además de la tolerancia al sistema opioide endógeno. De tal forma que esta hiperactividad del tono opioide promueve una desregulación que conduce a una menor excitación de las regiones cerebrales antinociceptivas. Entonces ahora vamos ya no a tener antinocicepción, vamos a tener nocicepción, vamos a tener más dolor. Y eso se va a manifestar clínicamente como la hiperalgesia o la alodinia, que forma parte de la trifecta del síndrome de sensibilización central. Ahora, ¿qué le pasa al cerebro después de la administración crónica de opioides? Es muy importante pensar entonces que este cerebro que ya tiene dolor crónico, que ya tiene hiperactividad del tono opioide, en el momento en el que se administran más opioides, pues puede tener cambios muy importantes. Sabemos que la sensibilización entonces es un estado de hiperactividad donde ahora se responde a estímulos umbrales o ausencia de estímulos y que esta señal amplificada se va a manifestar como hiperalgesia o alodinia, hipersensibilidad al dolor, donde voy a reclutar las neuronas que no están adoloridas, que se encuentran alrededor de las neuronas adoloridas. Este fenómeno se llama sumación y cuando se magnifica la respuesta dolorosa de nada hacia arriba, es ese fenómeno de wind-up o fenómeno de velas al viento. Ahora,
Ante esto, podemos plantearnos preguntas muy interesantes. Una de ellas es, ¿la administración de opioides exógenos podrá aumentar más la sensibilización central en personas con dolor crónico? En personas con dolor crónico, la administración de opioides exógenos promueve la activación de mecanismos pro-nociceptivos mediados por los opioides endógenos. ¿Será acaso que la administración de opioides exógenos promueva mayores cambios en las neuronas encefálicas, promoviendo la persistencia del dolor? Y eso, mis amigos, esas preguntas son las que están estudiando ahora los investigadores con respecto al consumo crónico de opioides, porque sabemos que los opioides exógenos pueden producir respuestas neuroinflamatorias, tanto a nivel periférico como a nivel central, y que esta señalización del sistema opioide sobre la microglía a la neurona, en este sistema de comunicación de opioides endógenos, que incluye las neuronas de proyección, las neuronas aferentes primarias, las neuronas de la glía, todos a nivel de la médula espinal. Sabemos entonces que esta señalización puede conducir tolerancia e hiperalgesia inducida por opioides, y que esto va a estar mediado por citocinas y quimoquinas proinflamatorias. Pero estas sustancias van a condicionar aún la generación y aumento del dolor musculoesquelético crónico. Entonces, el opioide crónico puede causar dolor muscular crónico generalizado. ¡Pum! Ahí fue donde me explotó la tacha. Ahora, esta neuroinflamación mediada por opioides sugiere que los opioides crónicos activan entonces mecanismos neuroinmunes similares en el cerebro y la médula espinal que contribuyen al dolor crónico y a la depresión, ya que sabemos que esta neuroinflamación de las estructuras límbicas contribuye a hipotimia, síntomas de depresión, y aumenta la propensión al uso indebido de opioides en aquellos que tienen dolor crónico. Y también se desencadenarán mecanismos epigenéticos y epigenómicos relacionados con la hiperalgesia y la tolerancia. Estamos hablando entonces de la activación de genes que promueven la experiencia dolorosa, de tal forma que en la esfera psicoafectiva, la prescripción crónica de opioides puede llevar a un estado que se llama hipercatifeia. Ese estado de hipercatifeia se caracteriza por la presencia de anedonia, distimia, depresión, mal uso de opioides y desorden de opioides. Es un estímulo, es un estado emocional negativo que implica malestar, irritabilidad, inquietud, insatisfacción general con la vida, lexitimia, ansiedad. Y nos va a llevar a efectos adversos, claro, como el sobreuso de opioides, el suicidio con opioides, el incremento en la mortalidad. Ahora bien, sabemos que el eje microbiota intestino-cerebro juega un papel importante en la tolerancia a los opioides. ¿Por qué? Porque los opioides producen disfunción intestinal inducida por opioides. Eso condiciona que el movimiento normal del intestino ya no ocurra, una manifestación es el estreñimiento, pero esa presencia de estreñimiento va a condicionar que la microbiota se modifique en esa persona, y ahora en lugar de estar en simbiosis, hay una disbiosis, y eso promueve que este cambio en las familias bacterianas promuevan la liberación de sustancias proinflamatorias y citocinas que atraviesan la barrera intestinal y a través del sistema autonómico pues llegan hacia el cerebro. Sabemos que estas citocinas y sustancias proinflamatorias van a tener un papel importante en la tolerancia
y en la neurotoxicidad inducida por opioides, como lo platicábamos anteriormente. Wow, pues con esto, mis amigos, eh, termino esta intervención con varias conclusiones. La primera conclusión es que los clínicos en el mundo de la anestesia utilizamos opioides claramente justificados para dolor crónico, para dolor agudo, perdón, para dolor agudo. Pero cuando ese dolor agudo desaparece, nosotros deberíamos tomar la batuta para hacer el destete de opioides. ¿Cuántos pacientes no llegan a su casa con gotitas y mantienen las gotitas durante años? Porque, ay, es que ahora le duele otra cosa, doctor. Vemos en los consultorios de los médicos generales una prescripción irracional con respecto al uso del opioide en gotas, del tramadol. Y tenemos que preguntarnos, ¿no será que estamos promoviendo que el paciente no se recupere y lo estamos haciendo cada vez más disfuncional? Porque el paciente deja de hacer cosas que tiene que hacer, como la rehabilitación, los cambios en el estilo de vida, los cambios nutricionales, los cambios a nivel de acondicionamiento físico, o activación física. ¿Será acaso que tenemos que replantearnos todos cómo tenemos que manejar el dolor de los pacientes? Porque hay muchos que les dan antiinflamatorios hasta el sangrado gastrointestinal. Eso tampoco está bien. Les meten relajantes hasta musculares hasta la caída. Eso no está bien. Y entonces, volviendo al estudio de Breivik, muchos de nuestros pacientes piensan que no sabemos cómo tratar el dolor y están inconformes con lo que hacemos. Es momento, mis amigos, de reflexionar y cambiar el paradigma. Pues sin más, quedo como siempre muy agradecido de todos ustedes y voy a abrir mi micrófono para que puedan ustedes, si es que tienen, expresar dudas y preguntas y dejo de compartir mi pantalla y dejo de grabar la sesión.